Hola, yo soy Ana Solano y aquí estoy con una interesante entrevista para mi canal de YouTube Vida Adulta con Ana Solano y para Convivencia TV. En esta ocasión con tres profesionales de la salud, pero mujeres, cardiólogas. Estoy con la doctora Alfaquenia Fernández, la doctora Berenice Rojas y la doctora Carmen Encarnación. Tres cardiólogas, no se pongan malas, no se pongan malos, pero sí se lo van a pasar súper bien. Buenas, ¿cómo están? Gracias Buenas, por gracias. Buenas tardes. aceptar esta invitación. Gracias a usted. Tres cualidades de ustedes, con tres palabras que puedan definirla. Bueno, yo básicamente me definiría como una persona positiva, una persona humana y proactiva. Esa sería mi definición. Berenice. Bueno, tres palabras. Yo diría que la primera es yo soy una persona empática, servicial y la tercera, que Jodona. entonces parece ser responsable, diría. Ok, vamos, Carmen. Me caracteriza la resiliencia, el optimismo y el enfoque para lograr los objetivos que nos proponemos. Qué bueno. Yo estoy comenzando así porque no quiero como que entremos de una vez en lo que ustedes hacen. En la mañana cuando se despiertan, por ejemplo, ¿qué le podía hacer? ¿Qué le hace sonreír a ustedes? Porque yo sé que en la mañana a veces uno se despierta con muchas cosas encima, pero siempre hay algo, hasta un perrito o algo que vieron ahí o leyeron algún mensaje. Vamos, ¿qué Bueno, cuenta? a mí básicamente pensar en mis hijos, que estoy en salud, que estoy viva y que los tengo a ellos para seguir adelante. Realmente eso me da la energía La y me alegría. hace sonreír. Bueno, Berenice. Bueno, yo he desarrollado la posibilidad, porque realmente se ensaya, desde que abro los ojos darle gracias a Dios por todas las cosas que tenemos en el día a día y pedirle que en el transcurso del día yo pueda ver las cosas a través de sus ojos y poder servir a los demás como Él lo haría. Vamos, dígame. Ver un nuevo día agradeciendo y una taza de café. Eso ante todo. Ay, ay, ay. Excelente. Después de mi oración, la taza de café es mi motor para yo empezar el día. Le pongo un mensajito, Ari, súbame café. Qué lindo. Ustedes son médicos, ¿verdad que sí? Pero fuera de la medicina, ¿qué les gusta hacer? O sea, ¿cuál es su pasatiempo favorito? Dígame, doctora. Bueno, tenemos muchos pasatiempos favoritos. Ok. Yo soy muy fiestera, me gusta como divertirme, compartir con amigas, estar en familia. Me gusta ir a la playa, o sea, me gusta hacer cosas como normales, pero que para nosotros como médicos, cuando las hacemos son extraordinarias, porque como vivimos un día a día un poquito complejo, cuando estamos en familia, cuando estamos con amigas compartiendo y estamos en un ambiente fuera de lo laboral, cada detalle es importante para nosotros y uno se siente bien. Yo me siento bien con compartir, bailar, ir a la playa, cantar, o sea, son una diversidad de cosas que conforman un todo realmente. Yo, Ana, soy una mujer hogareña. Entonces, cuando tengo el tiempo de estar en mi casa, me gusta estar en la casa, hago cosas del hogar, friego, cocino. No todas las veces que estoy libre, pero hablando de hobby, mi hobby favorito es visitar vivero y comprar plantas y sobre todo cuidarlas en mi hogar. Ay, qué lindo, qué bonito. ¿Y tú, Carmen? Me gusta leer, pero me gusta muchísimo. ¿Te gustan los libros, Me gustan los libros. por ponerle la mano o te gusta? Diferentes. No, ponerle las manos y leerlos. No, porque ahora se está usando los audiolibros, No, que la no, gente está no, muy de moda y no. eso. Me Yo gusta el también, a mí me libro gusta en tenerlo. físico, me Ajá, gusta tenerlo. Y me gusta muchísimo qué bueno. compartir con mis amigos, estar en un lugar con ellos, escuchando una música suave, hablando de lo que hemos hecho en la vida y hablando del amor y de la Tú debes aventura. hacer mucha empatía con el doctor Leonel Fernández. Cuando te escucho así, como que esa es su Me forma de pareció a ser. él. Sí, Estuvo buena esa, excelente. está fuerte, está fuerte. ¿Por qué ustedes decidieron ser médicos? Eh, ¿Por qué decidieron y dónde se conocieron? Bueno, básicamente yo, desde que yo tengo uso de razón, hablaba mucho con mi papá de eso, De la de medicina. la medicina, de ser médico, y él me preguntaba y me decía, ¿tú quieres ser doctora cuando sea grande? Y siempre le dije que sí. Y entonces como que siempre tuve esa conversación con mi papá
y nunca vi otra posibilidad que no fuera Medicina. ser doctora. Ah, Desde pequeñita mi papá me decía, entonces tú vas a ser una gran doctora. Y yo le decía, sí, yo voy a ser una doctora. Ya lo de la cardiología es otra cosa, pero realmente desde pequeñita, Y cuando entraste a la universidad, porque a veces muchos muchachos, la mayoría de las ocasiones van a la universidad, pero cuando entran no es todo lo que yo quiero. Yo conozco varios que cuando a mí me hablaron de que sí. yo tenía que ir al hospital y yo no voy a ver sangre. Y no, yo siempre estuve positiva, siempre me gustó. O sea, no fue nada que me llamó la atención de decir, no, no, échate para atrás o No, algo. Siempre estuve enfocada en que eso era lo que me gustaba y que eso era lo que yo iba a qué hacer. bonito. ¿Y Sí. Berenice? Pues mira, desde precisamente como dice Alfa, desde que yo era muy pequeña, recuerdo que me gustaba el proceso de sanar. Un poco sádica, yo estropeaba hormiguitas y cosas, y decía que yo lo Oh, curaba, Dios. tratando de hacerlo más Oh, bacán. Dios. Sí, pero Está bueno eso. yo tenía una personalidad que era muy tranquilita y mi mamá decía, yo decía que iba a ser doctora y mi mamá me decía que yo era muy lenta para ser médica. Pero realmente en el camino igual eso nunca cambió, a pesar de que mi mamá me decía eso. Después en el bachillerato hice un bachillerato técnico de enfermería porque quería estudiar medicina y todo se fue dando con naturalidad como debía ser, entiendo yo, igual que dice Alfa. Y yo todavía le digo por ejemplo, a los estudiantes, generalmente al que le gusta medicina no le gusta otra carrera, entonces uno tiene como otra opción porque no le gustan otras cosas. Claro, Entonces siempre Carmen, estuvo claro para mí. qué bueno. Bueno, yo viví al lado de una clínica durante mi niñez, pero no puedo decir que siendo niña yo entendía que iba a ser médico. Yo tenía dos carreras en mente, o iba a ser arquitecto o iba a estudiar medicina. Oh, Finalmente prevaleció escoger medicina y hoy estamos aquí y no me arrepiento. entonces, ya que estamos hablando de dónde sale que estudiaron medicina, ¿por qué la especialidad de cardiología? Ay, ay, ay. Como que vienen muchos sentimientos encontrados. Realmente yo durante toda la carrera no pensé como en la cardiología. Sin embargo, en el internado me llamó mucho la atención lo que era el Ahí es que electrocardiograma, se define, lo ¿verdad? complejo que es. Yo veía esa parte. Entonces yo decía, pero que yo tengo que saber eso también, porque que si ellos lo saben, yo tengo que saber describir un electro, yo tengo que saber cuándo es un infarto. Yo también tengo que salvar vidas de esa manera como ellos lo hacen, viendo a los cardiólogos, así como yo una pequeña hormiguita, por así decirlo, y decía, no, eso es lo que me gusta y nunca cambié realmente, nunca cambié. Cuéntame, Bueno, Berenice. en mi caso en la carrera, en la parte de clínica, nos dan las subespecialidades. Cuando yo di cardiología, nefrología, esas subespecialidades eran muy fisiopatológicas, de explicar por qué suceden las cosas, el funcionamiento, y realmente a mí me maravilló. Entonces, como subespecialidad me gustaban ambas, cardiología y nefrología. Me decanté por cardiología porque yo, como te dije, tuve un bachillerato técnico de enfermería y yo trabajé en enfermería. Entonces yo trabajaba en un centro de cardiología, con cardiólogos que yo admiraba mucho. Entonces para mí me encanta esto, lo aprendí en la carrera y también era lo que yo veía todos los días. Entonces yo estaba enamorada de la cardiología Qué desde que bonito, estaba en la carrera. Sí. qué bonito. Y dígame, Carmen. Mira, yo No, no quería. Ah, tuve el privilegio de tener buenos profesores y muy buenos. Y esos muy buenos es a los que llamamos verdaderos maestros. En la cátedra de fisiopatología cardiovascular, donde se desarrollaba muy bien el funcionamiento de las válvulas cardíacas, yo me enamoré de la cardiología. Cuando yo llegué a mi residencia de medicina interna en el primer año, una vez a la semana nosotros recibíamos una clase de electrocardiografía y se me daba demasiado bien. Y desde el primer año yo supe que yo quería ser cardióloga y nunca pensé en otra especialidad. Así que aquí estamos hoy siendo cardiólogas. qué bien, qué bueno, qué lindo se escucha. ¿Y cómo logran ustedes equilibrar la vida personal con la profesional? O sea, sabemos que eh, hoy en día es muy competitivo lo profesional también y lo personal, porque uno tiene esa particularidad de que también quiere cuidarse, quiere mantenerse, verse bien. Y yo sé que como mujer y como profesional de la salud, a veces se puede hacer difícil, o sea, levantarse. Ustedes, me imagino que hacen, ¿cómo que se llama? Ustedes hacen de noche servicio
o no sé si lo hacen. La especialidad de ustedes no es tan bonita así como aquellos que no tienen que ir a una emergencia. ¿Cómo logran equilibrar esa vida profesional con la persona? Realmente es como una balanza, realmente es complicado, porque no te voy a decir que es fácil, es complejo, pero realmente uno logra el equilibrio porque a uno le gusta realmente esto, uno le gusta salvar vidas, a uno le gusta ver pacientes, la vida de uno viene siendo como estar en el hospital y estar pendiente de la familia, pero uno como que es tan demandado en la parte de la cardiología que uno da todo por el todo y eso te hace sentir tan feliz. Entonces, en la parte de la familia, uno lo que hace es que divide el tiempo, trata de compensar ciertas cosas. Hay momentos que tenemos que sacrificar, ni modo, y eso realmente tiene un precio. Tratamos de compensar esas cosas con algunos momentos que no estamos, buscamos la manera o de viajar con nuestros hijos o de compartir en familia de otra manera, pero realmente yo no me arrepiento de ser cardióloga, de darlo todo por el todo, de cada día salvar una, dos, tres vidas, y eso te compensa cuando tú dices, bueno, yo no estuve en este momento, pero yo pude salvar tres vidas o pude hacer esto por aquel paciente. Eso como que te da una tranquilidad y una paz, que eso no tiene precio. Y hay que gustarle. Realmente el que le gusta la cardiología, realmente para uno no es un gran sacrificio que te impida como ser feliz desde otro punto de vista. Qué bien. Mira, yo te diría que sí, que siempre se logra el balance, pero muchas veces tenemos que dividirnos, saber a qué le vamos a prestar el 100% de la atención y en otros momentos, como dijo Alfa, por ejemplo, si toca a la familia, pues quizás con apoyo de algún compañero, delegar algunas funciones, porque el equilibrio como tal de que todos los días podamos estar en una actividad del colegio y que también estemos en la clínica y haciendo actividades, no siempre lo logramos. Lo importante es que todo el tiempo que nosotros disponemos para una u otra, que estemos ahí 100% dando lo mejor en cada una de las etapas y entender que no siempre vamos a lograr estar al 100% en la vida profesional y en la vida personal. En mi caso particular te diría que, por ejemplo, en un tiempo que estuve embarazada, yo tuve que retirarme de la carrera por salud unos meses. Entonces ahí como profesional yo no lograba el equilibrio, pero porque en ese momento debía darle prioridad a la familia. Claro. Y ya con el tiempo los hijos van creciendo y logramos que ellos entiendan más que mamá necesita salvar vidas, estar con los pacientes y compensamos en otro día, como dice Alfaro, saliendo con ellos, comprándole algo que prefieran en un viaje, llevándonoslo de congreso. Y así los hijos de los médicos entienden realmente que nuestra vida y la vida de ellos dependen de lo que hacemos. Y así, en mi caso, así es que yo lo llevo y lo logro. Dime, Carmen, Bueno, yo cómo lo creo logra? que es de suma importancia que nosotros podamos entender qué es lo que hacemos, qué es lo que hemos decidido hacer y en lo que nos hemos involucrado, la responsabilidad que tenemos con el paciente. Y una carrera que dentro de lo previsible hay imprevisibilidad, ¿verdad? Tenemos que estar preparados para eso. Priorizar es muy importante, como se acaba de decir, e involucrar a nuestras familias para que entiendan de qué se trata. Y yo creo que el equilibrio se puede lograr. El equilibrio se puede lograr, no podría decir que perfectamente, pero como diríamos en buen dominicano, salimos a camino, día tras día. Ustedes, hablar de médico, yo, mucho respeto, o sea, le tienen así, un médico, y no diga que ahí está la doctora, ten cuidado, qué sé yo, qué. ¿Qué ustedes hacen para relajarse? Ya dejar esa formalidad de ustedes ya no estar detrás de un escritorio, sino fuera. ¿Qué hacen para relajarse cuando salen o han tenido un paciente ya difícil? Vienen a la casa, se siguen mortificando, como diríamos dominicanos, porque tienen ese paciente en UCI. ¿Cómo hacen el cambio de chip? Realmente, en mi caso, yo trato de hacer ejercicio. Trato de por lo menos durar 45 minutos, una hora, Ahí y tú botas el tratar y estrés. botar el El estrés, estrés, los sí. 4 y los 5. Exacto, también ¿Y no te hago, gusta tomarte tu trago? sí, claro, También. claro, pero a veces es imposible uno tener un paciente grave y tomar traguito, sino que viene siendo ya como más Ya. para los fines de semana, algo social y eso, pero realmente tratar de hacer ejercicio, un poquito de meditación, orar,
Sí. O sea, es algo como que te relaja, poner algo, una musiquita instrumental para Suave. relajarte, tratar como de por lo menos durar una hora desconectada de todo ese proceso y luego como quiera viene a estudiar. Pero estudiar también como que leer también relaja un Ustedes viven leyendo poquito artículos. todo el Y nos tiempo. gusta Entonces eso disfrutamos. como que también me despeja un poco la Qué mente chulo. porque es la investigación y leer y como que te desconecta un poquito aunque estás conectado. Y luego de que tiene un paciente malo, también un poquito delicado, venir aquí y razonar de ese paciente, pensar, pero si yo le hago esto, pero ¿Por las qué no guías es? dicen aquello, entonces uno se siente como un poquito más despejado y puede actuar al otro día con mayor claridad. No es fácil estar entre médicos, porque mi pleito es, ustedes saben que yo estoy casada con médicos, es que cada vez que ustedes están juntos, siempre terminan, estamos hablando Hablando de Juan, de medicina. Pedro, pero terminamos hablando ustedes terminan hablando de medicina. Sí. Ya yo lo acepté y entiendo que sí, que eso es lo que nos gusta. Por ejemplo, Ustedes no están entonces, casadas con médicos, ¿verdad? el mío no es médico y él, el pobre, no habla nada y está calladito ahí. Yo feliz hablando del paciente, de que aquel, y realmente eso no sirve como terapia, porque realmente al médico lo entiende el médico. A veces, por ejemplo, eso que dice Alfa, cuando llegamos a la casa nosotros no nos desconectamos del hospital. Nos gusta leer, nos gusta saber, nos gusta ver qué más podemos hacer por el paciente, cómo podemos hacerlo mejor, qué más hay nuevo, si lo que le puse tuvo un resultado adecuado, qué voy a hacer mañana. Vivimos en eso. Cuéntame, Carmen, ¿qué ustedes hacen? ¿Qué tú Mira, hay haces? días que tú no te puedes desconectar de un paciente que dejaste en malas condiciones. Pero hay días que, a pesar del trabajo abrumador, por ejemplo, hablar con Nilson, mi esposo, y contarle lo que ha sido el día y lo que ha pasado, puede ser relajante. Leer un poco, ir a Pilates, ver un poquito de televisión. Y así logramos conciliar el sueño. Qué A bueno. veces nos despiertan a las 2 de la mañana y tenemos que durar hasta las 6 porque el paciente va evolucionando y nos van diciendo la evolución del paciente. Estamos Esa es la vida. Esperando esperando resultados que te digan del paciente, ya esa que, noticia. que esa medicación que se le puso le dio Y si no te resultado. volvieron a llamar, llamar tú para atrás y Los decir, ¿qué pasó con el laboratorios. paciente? No me mandaste la placa, o el electro, o el hemograma, o sea, pero a nosotros nos gusta mucho eso, Sí, realmente es sí, una vida muy, muy, con lo que tú preguntabas de cómo nos relajamos, yo a veces llego al parqueo de la casa, le digo, estoy aquí, pero me quedo mojando las plantas, como te dije que me gustaban, y yo puedo durar 1 hora, 2 horas allá afuera, Qué mojando Muy las bien, plantas, muy tomándole foto a bien. mis plantas, quitándole hojita amarilla. Y Carmen, tú te Súper. relajas y también mojando las No, flores. yo no mojo matas. Yo, Tu café. exacto. Relax. Pero eso es Palabra tan de cierto Dios. que cuando yo estoy muy agotada y muy abrumada, para poder conciliar el sueño, tengo que tomarme una buena taza de café. Si yo soy así, Sí, también hay mucha gente que le quita el sueño. Yo hago la reacción adversa. Yo me, sí, me da para que sueño. te sí, me relajes. Sí. Nos vamos a una Claro. pausa, pero vamos a quiero que cuando regresemos hablemos un poquito de alguna experiencia de algún paciente que le haya marcado a ustedes en el trayecto que llevan como cardiólogo. Nos vamos a una pausa, pero regresamos. Seguimos aquí de nuevo, sigo con las doctoras. En esta ocasión, la pregunta que le hice anteriormente era que si tenían algún paciente o alguna experiencia en su especialidad que la haya marcado. Cualquiera que me quiera contestar, que le haya pasado, y si no, pues seguimos. Pues mira, Ana, yo me identifico mucho con los casos de los pacientes y me marcó uno, sí, que había comentado fuera del aire, que sí, que pensaba que no, porque he tenido tantas experiencias que no podría mencionar solo uno. Pero sí algo que me marcó en cuanto a mi accionar, en cuanto a insistir mucho en los procedimientos del paciente. Un paciente que yo hice mucha empatía con él y le insistí mucho en la necesidad que él tenía de operarse del corazón. Y a tal grado que el paciente se convenció de los beneficios que iba a tener y lamentablemente durante el transquirúrgico tuvo una complicación y el paciente falleció porque aunque queremos hacer todo lo mejor por los pacientes, a veces aunque hagamos todo lo que la ciencia dice, lamentablemente hay una divinidad, un destino que juega en nuestra contra y a veces los pacientes mueren. Y realmente eso me marcó mucho, pensar que siempre darle las opciones a los pacientes de cuando quieren, de cuando no están de acuerdo con un procedimiento o con una intervención, cualquiera que sea, si le explicamos los beneficios
y el paciente aún así no quiere, pues no insistirle nada. Pero habla ahí de muerte, pero también, no sé si Kenia o Carmen me quieren contestar, también esa satisfacción cuando tú has logrado Eso que pasa diario. alguien, y en muchas ocasiones jóvenes, que hoy en día eso está como una pandemia, muchos jóvenes sufriendo del corazón. Yo tengo muchísimos primos jóvenes que están tomando medicación. Y yo decía, pero antes uno hablaba de alguien sufrir de corazón y era una persona muy mayor, por su edad ya está tomando pastillas. Esa satisfacción, la que quiera contestar, que ustedes han sentido de saber, hablaba de la cirugía, de saber que pudieron hacer unas cirugías. Este país está muy adelantado, porque hablar de una cirugía del corazón, eso es como uno, desde este lado, que no es médico, lo ve como algo muy grande. Cuénteme eso, esa satisfacción de ver a una persona bien, después de hacerle o algún intervimiento o alguien que haya pasado por una situación difícil y ya tú lo ves que está caminando bien. Mira, te puedo decir que uno todos los días tiene satisfacciones con los pacientes. Tan A ver, simple como un paciente angustiado porque le han diagnosticado una arritmia y el paciente cree que se va a morir. Cuando te consulta, que tú le dejas saber que su corazón está estructuralmente sano y que aunque tiene una arritmia presente no se va a morir de eso, cambiarle la angustia a ese paciente y a su familia es una satisfacción. Como lo es una cirugía cardíaca, que el paciente evolucione satisfactoriamente, o un paciente crítico en la unidad de cuidados intensivos, como por ejemplo la doctora Alfa Kenia, que pueda evolucionar, salir y reencontrarse con su familia, con sus hijos, adolescentes, pequeños. Entonces vivimos de satisfacciones como vivimos de frustraciones. Lo que más me ha impactado, un paciente de 21 años con un corazón muy deteriorado cuando yo era residente de primer año, oh Dios. no pudo recuperarse, pero esa decepción la vivimos todos los días con muchos pacientes que necesitan dispositivos para poder salvar su vida porque tienen un riesgo elevado de morirse y no lo pueden conseguir. Eso es una tragedia que la vivimos todos los días. Entonces ese es el paciente que todos los días nos impacta, al que no podemos socorrer por cuestiones económicas. Tiene que ver la alimentación, porque se habla tanto. Yo dejé de leer, porque el aceite verde, bueno, no es bueno. Tal cosa tal comida es buena o no es buena. Un ejemplo, el chicharrón que se come tanto en nuestro país es bueno, no es bueno. O sea, ¿qué se hace? Porque yo siento que a veces uno quiere como llevar una vida saludable y tú como que estás confundido porque sabes que las redes están ahora full de una gente diciéndote una cosa y otra. O sea, lo ideal es que un paciente se lleve de su médico, ¿verdad que sí? Claro, Y que mira, haga lo que su médico le diga. estamos abrumados de información. O sea, tenemos Exactamente. información por todos los lados y no sabemos a quién creerle. Realmente yo creo que la consulta con cardiología es muy imprescindible, que nosotros ver los niveles de colesterol, de glucemia y de todo esto nos ayuda muchísimo a definir qué tipo de alimentación lleva el paciente, qué tipo de estilo de vida debe llevar y aconsejarlo en este sentido. No es tan bueno llevarse de todo lo que dicen las redes porque hay personas que tienen la verdad, otros no la tienen y otros están intermedios. Sin embargo, también tenemos mucho acceso a la información que antes la gente no tenía y eso también por un lado es positivo para el paciente porque antes no había ningún consejo. Se comían lo que se comían y por lo menos ahora hay cierto grado de orientación. Lo que sí es importante es como que vayan a la consulta, que consulten con su cardiólogo, con su internista, con su médico de cabecera y llevarse de dichas recomendaciones, porque a veces no todo lo que se dice es cierto, no todo lo que se dice es verdad. Y respondiendo a la pregunta sobre lo que decías de un paciente que te haya impactado o algo, yo trabajo diario en intensivo cardiovascular, yo soy encargada de la unidad de intensivo cardiovascular del HON y nosotros diario hacemos cirugía cardíaca, una o dos cirugías cardíacas Oh, y es wow. impactante como tú ves que un paciente entra, sale del quirófano, que su corazón fue intervenido y luego ve a ese paciente responder. Igualmente lo hemos visto de otra forma, lo hemos visto fallecer también, pero en su menos cuantía. La mayoría sobreviven y salen bien y yo impulso a la población como a tener esa fe,
a que nosotros, como tú dices, antes no hacíamos todos estos procesos, la doctora pone marcapasos, la doctora Benice Rojas hace estudios dinámicos, cardíacos, que diario los estamos haciendo y diagnosticando, documentando, interviniendo este tipo de pacientes que antes no se hacían, nada más decían, se murió, estaba hablando conmigo y de un momento a otro le dio una parada cardíaca. Y esas cosas podemos prevenirla y podemos nosotros seguir adelante con estas patologías que son altamente complejas y que nosotros podemos ya estar de la mano de nosotros, poder resolverlo. Y eso es súper satisfactorio para nosotras como cardiólogas, como médicos. Yo no quiero terminar esta entrevista sin preguntar, porque a mí particularmente, porque tengo sobrinos y primos, lo del vape, ¿es verdad, es mentira? ¿Qué es mejor, el cigarrillo o el vape? O sea, ¿qué es lo que realmente yo siento que como que se habla, si pasa una situación y pan, ya no se vuelve a hablar más? Ustedes, cuéntenme, porque yo sé que ustedes tienen hijos y su preocupación debe ser mucho más elevada. Realmente va de la mano de la pregunta anterior que hiciste. Lo primero es que la democratización de la información en redes sociales ha permitido que personas que no son médicos o que no tienen conocimiento médico Están hablando. simplemente porque tienen algún conocimiento de una experiencia que vivieron, de algo que leyeron, de un influencer que ellos mismos escucharon, ya toman eso como una evidencia para hacer recomendaciones de salud. Precisamente por eso estamos acá y muchos médicos también están tratando de incursionar en las redes sociales para dar información verídica y real. ¿Qué nosotros tenemos? Bueno, nosotros tenemos, como dice Alfa, los parámetros de salud cardiovascular. Tenemos 8 parámetros que son algunos que son de comportamiento, dentro de los cuales está el que mencionabas. Los derivados del tabaco se incluyen en la misma categoría. El tabaco, el cigarrillo, el vape. El vape ha demostrado que produce incluso más daño. No es que el tabaco no lo produzca, pero el vape tiene una característica adicional, que es que tiene otros químicos que eliminan prácticamente los cilios que tenemos dentro de los bronquios, los pulmones, los alvéolos, y eso hace que los pulmones se van deteriorando con los años. El tabaco como tal tiene muchísimas sustancias, además de la nicotina, que tienen efectos tanto en el momento que la persona fuma como a largo plazo. Producen constricción de los vasos y los vasos sanguíneos están en todos los órganos. Por eso el que fuma tiene un riesgo más alto de tener infarto, de tener derrame, de tener amputaciones de miembros inferiores, de ser hipertenso a edad temprana. Entonces estos jóvenes que lo vemos a edad temprana tomando el cigarrillo, el cigarro y el vape como es un lujo, moda, de moda, una moda, me preocupa grandemente. una porque moda. lo vemos cada vez en aumento. Ese es como una felicidad sí, tenerlo. ese es un parámetro de riesgo muy alto de la salud cardiovascular, ese es solo uno y va englobado. Ustedes reciben personas con esas condiciones, que claro usted que lo sí, primero que le muchos. pregunta. Claro. De hecho, de todos los extractos sociales, incluso, tú sabes que ha proliferado mucho los cigar clubs Sí. en la ciudad y en todas partes del mundo. Y le dan prioridad en restaurantes. Los hoteles, cigar lounge y toda esa cosa. Que no nos gusta o que no estamos de acuerdo con el tabaquismo, nos vemos expuestos también, a pesar de que no queremos fumar, al humo de ese tabaco. Entonces, aparte de eso, ya ese es un parámetro, tenemos que medir el colesterol, la glicemia, ver el peso del paciente, se hace ejercicio, ¿no? Si come sano, que incluye frutas, vegetales, granos, hablaba del aceite de oliva, todo está en la medida. Cada persona, dependiendo de la actividad que hace y dependiendo de su vida y de su edad y de su cantidad de morfología que tenga, dígase si está sobrepeso o no, va a tener unos requerimientos diarios de alimentos, de grasa, de carbohidratos y de proteínas. Por más bueno que sea un alimento, cuando sobrepasamos ese umbral diario que el cuerpo necesita, se va a acumular y hace daño. Entonces ahí es que está. Me fui mucho ahí porque la prevención es más probable. Y que realmente hace falta que se hable, como tú dices, hablar no solamente por hablar, con propiedades, y que tú lo manejas y sabes lo que está dando y le está dando una información verídica a las personas, que es lo que uno quiera. El ejercicio que nos quedaba que Alfa lo mencionó. Estas mujeres vienen con un podcast para ya sepan que van a tener informaciones Claro que sí. de verdad y que realmente ustedes pueden escucharla y saber que lo que están escuchando no es por hablar, sino que hay experiencia por mucho, ¿verdad? Riesgo cardiovascular es una frase muy importante que debe producir un impacto importante. El riesgo cardiovascular está asociado a eventos cardiovasculares
como el infarto agudo al miocardio y los accidentes cerebrovasculares. Cuando tú hablabas de que tienes familiares relativamente jóvenes que han tenido eventos, hay que observar cuál es el riesgo cardiovascular que tienen esos individuos. Fuman, toman mucho alcohol, son obesos, sobrepeso, tienen resistencia a la insulina, ya son diabéticos, son hipertensos. Mientras más factores de riesgo cardiovasculares tiene un individuo, más riesgo de tener esos eventos agudos. Y el papel de nosotros como cardiólogos no solo es tratar la enfermedad, sino estar siempre detrás de las campañas de prevención para que la gente entienda por qué la enfermedad cardiovascular continúa siendo la principal causa de muerte en cualquier parte del mundo. Por encima de todos los tipos. Por eso venimos con el podcast. Exacto, para dar esa información Para y hablar ampliar. mucho más de eso y ampliar. Hay muchos muchachos hoy en día que quieren estudiar medicina y hay como que todo lo que quieren, hay mucho dinero, ahí se gana mucho dinero y como que se ve bonito, todo así. ¿Qué ustedes le dicen a todos esos jóvenes que están por estudiar medicina, los que están estudiando medicina, que creen que, bueno, ser médico es ya yo soy millonario, yo voy a tener un Lamborghini? ¿Qué ustedes le dicen? O sea, se perdió mucho, yo siento, muy personal, mi hija también es médico y yo le decía, eso se llama, y cuando Kenny hablaba al principio de que ella le decía a su papá, de igual manera yo le dije a mi hija, ¿de verdad tú quieres estudiar medicina? Pues, y ella, si no estudió eso, no estudió nada más, porque eso es lo que me gusta. Pero hay una palabra que yo siempre le escuchaba del doctor Luis Peralta Bueno, el padre de Luis, que decía, es que el muchacho no tiene vocación de servicio. Hábleme o mándenle un mensaje cada una a esos muchachos que quieren estudiar medicina, pero no medicina para hacerse dinero, sino para que puedan ejercer esa vocación y ese servicio ante todo. Claro que también es una forma de sobrevivir, porque no es que la medicina debe ser gratis, porque vale un esfuerzo, vale muchísimo el salvar vida. No tiene palabra para definir. Bueno, yo diría que la vocación no tiene por qué desligarse de que a un médico económicamente le vaya muy bien. Aquí lo importante es que el médico sepa que la responsabilidad de un paciente depende de su comportamiento. O sea, usted, vuelvo y repito, tiene que ser responsable porque hay un individuo que ha venido a visitarlo, que usted lo ve en la emergencia, que lo ve en una sala ingresada, en la unidad de cuidados intensivos o en su consulta, que ha puesto su vida en sus manos. Usted tiene que ser responsable haciendo lo mejor que se pueda hacer y de la manera más correcta. Claro. Vuelvo y repito, no quiere decir que tengas vocación es para que tú tengas que vivir de la limosna. No, no, no. No, jamás. Tú puedes estar bien remunerado, claro, y tener vocación. Y hacerlo con amor, como decía Berenice ahorita, que gustarle, le gusta darlo, hacerlo con amor, que eso es muy A bonito. esos jóvenes que la palabra es, realmente hay muchas otras carreras que dejan muchísimo más dinero con menos sacrificio. Pero como hablamos ahorita, el que le gusta la medicina, generalmente no le gusta otra cosa, que se analicen si realmente ese es el camino que quieren seguir, porque si es por dinero no es la misma. Debe haber vocación, deseo de servir a los demás, de dar lo mejor de sí para cuidar a los pacientes y ayudarlos a recuperar su salud, tener empatía con ellos. Entonces, si no se cumplen esas características, hay otras carreras que sí. Agregando lo que dicen mis compañeras de la vocación y todo eso, no hay nada mejor que hacer las cosas bien hechas. Tú haces las cosas bien, tratas a un paciente de la mejor manera, lo miras a la cara, le explicas su diagnóstico, trata de hacer el mayor esfuerzo para que ese paciente salga bien, tienes la vocación ante todo y todo llega por añadidura. No hay que estar pensando que tantos pacientes, que vi esto, que me van a mandar. Con tu simple servicio, con tu don de servicio, todo eso llegará solo. Y con la bendición de Dios, ¿verdad? Porque estamos Claro, aquí ante todo por esa bendición. Yo le voy a hacer la última pregunta, o la penúltima, pero antes de eso, yo quiero saber dónde ustedes se conocieron, cómo ustedes son, o sea, yo sé que son colegas, pero fue en el internado antes, en los hospitales, ¿cómo se conocieron? Berenice y yo nos conocemos de la carrera y del internado, o sea, ahí
como que coincidimos y nos conocimos, aunque no íbamos en los mismos semestres, pero más o menos nos conocimos de la carrera y luego fuimos residentes juntas. Yo le llevaba un año de superior a ella, pero nos llevamos como hermanas, Ella era tu jefe. como hermanas. Y la doctora Encarnación fue una bendición que Dios nos mandó de la capital. Ah, ella de la capital. Ella vino de Santo Domingo para acá. Para el campo. Y realmente ha sido una bendición para nosotros, una gran amiga, una gran compañera. Nos hemos conocido de una manera que somos como familia. Y aquí estamos las tres, siempre vamos a todos lados juntas. No sé si ya quieren añadir ¿Y algo cómo? más. Yo quiero saber cómo llega de Santo Domingo a Santiago. El amor la trajo aquí. No, no necesariamente. Eso fue lo que mucha gente Pensó. pero no era así. Yo vine aquí a trabajar en la unidad de arritmia del Hospital Metropolitano de Santiago, porque dentro de la cardiología soy electrofisióloga, arritmóloga. Entonces, a eso vine de Santo Domingo. Yo a las jóvenes las conocía sin tener una interacción directa con ellas, porque hace alrededor de 13 o 14 años yo fui presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología y yo conocía a todos los cardiólogos a nivel nacional. Y entonces yo sabía que ellas existían, sabía dónde estaban. Llegué a hablar con ellas por teléfono sin verles muchas veces La cara. Entonces cuando llegué aquí a Santiago, entonces empezamos esa empatía, esa familiaridad que se ha convertido en una hermandad y por eso nosotros estamos aquí hoy. Yo estoy agradecida. Y van a seguir juntas, van a seguir me dio la juntas. oportunidad de estar aquí, conocer mucha gente buena y ellas son Parte de eso. parte de ese regalo que Dios nos mandó a nosotros. Qué bueno, qué bueno. Yo quiero, ya, y penúltima pregunta. ¿Alguien puede morir de amor, el corazón roto? Díganme, háblenme, definan un poquito eso, porque en producción había alguien que quería saber, que le hablaran un poquito de eso. Eso fue una curiosidad del doctor Luis Peralta y de uno de los de producción. Ajá. Realmente no se mueren de amor así. No. Así no se mueren. Pero hay un síndrome que se llama corazón roto. Que eso, de ese tema, después que cuando van a tener su podcast, ¿verdad que sí? Eso va a ser un solo tema de hablar de eso. O sea, que no se muere. La respuesta es no se muere. Pero ahora bien, mi doctora aquí, compañera, hablaba de la depresión, de la tristeza, de una serie de cosas que también pueden complicar la situación, pero de amor no se muere. Me están coartando. Señores, hasta la próxima. Estas mujeres siguen. Esto ya terminamos, pero este grupo, este trío. Solo el inicio. Es el inicio de esa hermandad que ella tiene, de seguir informándolo a ustedes, como a todos ustedes que van a tener informaciones que realmente deben llegar con personas capacitadas en lo que es la cardiología. Mujeres cardiólogas, no hablamos de eso, pero después se hablará, porque antes siempre eran hombres, ya eso ha cambiado. Gracias. Gracias a ti. Bye.